Patricio sentía un desprecio visceral por su empleada doméstica, un desdén que convertía en un maltrato diario, tratándola como si fuera un objeto sin valor. Pero cuando su corazón, tan soberbio como él, se detuvo y cayó al suelo víctima de un infarto fulminante, fue la voz de ella la que resonó como un trueno en la oficina: «Soy médica». Lo que aquella mujer humilde, a quien él había intentado quebrar, hizo en los siguientes minutos para arrancarlo de las garras de la muerte, no solo lo salvó, sino que lo dejó completamente destrozado, cambiando su alma para siempre. Patricio Herrera se hundió en el abrazo de su sillón de cuero de $5,000. Desde la atalaya de su oficina en el piso 52, observaba la ciudad a sus pies. Las personas, como hormigas insignificantes, se apresuraban por las calles de un mundo que, en su mente, le pertenecía por derecho. A sus 48 años, había esculpido un imperio de cemento y acero, convirtiéndose en uno de los magnates más reverenciados y temidos del país. Sin embargo, para aquellos que trabajaban bajo su sombra, era simplemente el hombre más cruel que habían tenido la desgracia de conocer. Su penthouse corporativo no era una oficina, era un altar erigido a su propio ego. Los suelos de mármol de Carrara reflejaban un arte contemporáneo que valía más que los barrios enteros donde vivían sus obreros. La vista de 360 grados era un recordatorio constante de su dominio, de su lugar por encima de los mortales. Pero su verdadero placer no residía en la ostentación de su fortuna, sino en el poder tóxico y absoluto que ejercía sobre las vidas de aquellos a quienes consideraba, sin el menor atisbo de duda, inferiores. Señor Herrera, la voz de su asistente, siempre teñida de un nerviosismo palpable, crujió a través del intercomunicador, rompiendo el silencio de su contemplación. Ha llegado la nueva empleada de servicio que solicitó para el mantenimiento de su oficina. Que suba de inmediato, replicó Patricio, su tono era una cuchilla afilada que no admitía ni un segundo de demora. Y asegúrese de que traiga todo lo necesario. No tolero la mediocridad en ningún aspecto de mi vida. En los últimos 2 meses, Patricio había despedido a 3 empleadas. La primera cometió el sacrilegio de desplazar una de sus preciadas estatuas de bronce unos milímetros mientras limpiaba el polvo. La segunda tuvo la osadía imperdonable de utilizar el baño de ejecutivos en su ausencia. La tercera, simplemente, tuvo la terrible suerte de cruzarse en su camino en un día en que la bolsa de valores le había jugado una mala pasada. Humillar al personal de servicio se había convertido en su ritual predilecto, su vicio más oscuro. Tras años de amasar poder y fortuna, había descubierto que el verdadero combustible para su alma vacía era demostrar su abrumadora superioridad sobre quienes dependían de su cheque para alimentar a sus familias. Era un juego perverso, una danza sádica que había perfeccionado hasta convertirla en un arte macabro. 5 minutos después, la puerta de caoba se abrió con un sigilo casi reverencial. Luz María Santos apareció, empujando un carrito de limpieza cuya organización meticulosa era una obra de arte en sí misma. Cada botella, cada paño, cada cepillo, estaba en su lugar exacto, como un batallón listo para la batalla. A sus 45 años, vestía un uniforme azul marino que, aunque simple, estaba impecablemente planchado. Se movía con una gracia innata, una elegancia silenciosa que chocaba frontalmente con la humildad forzosa que su trabajo le imponía. «Buenos días, señor», susurró Luz María, manteniendo la mirada fija en el suelo, una muestra de respeto aprendido a la fuerza. «Soy Luz María Santos, la nueva encargada de la limpieza. Estoy a su disposición para mantener su oficina en condiciones impecables». Patricio la escrutó con la misma frialdad analítica con la que evaluaba un terreno antes de ordenar su demolición. Era una mujer de estatura promedio, con el cabello castaño recogido en un moño perfecto y unas manos que contaban la historia de años de trabajo duro. Pero había algo en su postura, una dignidad silenciosa en la forma en que sus manos se posaban sobre sus herramientas, que le generó una molestia instantánea, una irritación que no supo identificar. ¿Cuál es su nivel de estudios?, preguntó Patricio de manera abrupta, iniciando el interrogatorio humillante que formaba parte de su protocolo de bienvenida para el personal nuevo. «Terminé la educación primaria, señor», respondió Luz María.
Su voz era un hilo de calma, pero una tensión subyacente vibraba en ella. Solo primaria, Patricio esbozó una sonrisa cargada de veneno. Perfecto. Eso significa que es capaz de entender instrucciones simples, sin la molesta tendencia a complicarse con ideas que, francamente, están muy por encima de su capacidad mental. Luz María apretó los puños con una fuerza discreta, sus nudillos blanqueándose por un instante. Mantuvo su compostura profesional, una máscara forjada en años de servicio en casas de familias adineradas. Había aprendido la lección más dura, que la supervivencia económica a menudo exigía que uno se tragara el orgullo, pedazo a pedazo. Sí, señor. Entiendo las instrucciones a la perfección y mi objetivo es siempre cumplir con la excelencia. Veamos si eso es cierto. Patricio se levantó de su trono de cuero y comenzó a orbitar a su alrededor, como un tiburón que estudia a su presa antes del ataque. Regla número 1. Jamás, bajo ninguna circunstancia, toque absolutamente nada que esté sobre mi escritorio. Cada papel, cada pluma, cada objeto, está posicionado con una precisión milimétrica. ¿Queda claro? Entendido, señor. Regla número 2. Cuando yo esté presente en esta oficina, usted trabajará en el más absoluto y completo silencio. No quiero escuchar el sonido de su respiración, ni el roce de sus paños, ni el eco de sus pasos. Si no es capaz de limpiar como un fantasma, entonces no sirve para este puesto. Luz María asintió, pero un destello en sus ojos reveló que aquellas condiciones eran una nueva frontera en la degradación que había soportado a lo largo de su vida. Y regla número 3, la más importante de todas. Patricio se detuvo justo frente a ella, invadiendo su espacio personal con una agresividad intimidante. Usted es invisible. No existe. No se dirige a mí a menos que yo le haga una pregunta directa. No me mira a los ojos. No tiene opiniones sobre nada de lo que ocurra en este espacio. ¿Está lo suficientemente claro para su educación primaria? Completamente claro, señor, respondió Luz María. Un temblor casi imperceptible en su voz fue música para los oídos de Patricio, quien lo interpretó como el dulce sonido del miedo y la sumisión. Excelente. Ahora, demuéstreme que puede seguir órdenes. Empiece por ese ventanal. Señaló la pared de cristal que ofrecía una vista imperial de la ciudad. Y hágalo bien. No tolero la más mínima mancha, ni un rastro, ni ninguna evidencia de que una persona mediocre ha estado aquí. Luz María se dirigió hacia la ventana y comenzó su labor. Sus movimientos eran de una precisión y eficiencia asombrosas. Patricio lo observaba, buscando con avidez cualquier error, cualquier desliz para lanzarse sobre él. Pero para su creciente irritación, el trabajo era impecable. Los gestos de Luz María eran metódicos, casi coreografiados, fruto de una experiencia que no podía negarse. Donde trabajó antes de esto, soltó bruscamente. En casas particulares, señor. Familias que exigían estándares muy altos de limpieza y organización. ¿Y por qué dejó esos trabajos? Luz María hizo una pausa, un microsegundo antes de responder. Las familias se mudaron al extranjero, señor. Me vi en la necesidad de buscar una nueva posición. Era una verdad a medias, una mentira piadosa para proteger su dignidad. La realidad era que había trabajado por 3 años para una familia que la había tratado como a un ser humano, con respeto y afecto. Pero el jefe de familia había fallecido en un trágico accidente, y la viuda, devastada y con problemas económicos, tuvo que vender la casa y prescindir de sus servicios. Luz María no solo había perdido un empleo, sino un refugio donde se había sentido valorada. Espero que comprenda que este lugar exige estándares mucho más rigurosos que cualquier cosa a la que se haya enfrentado, continuó Patricio su monólogo de poder. No cualquiera está calificado para respirar el mismo aire que un hombre de mi calibre. Mientras Luz María continuaba su trabajo, Patricio volvió a su escritorio, fingiendo una concentración total en unos documentos. En realidad, la espiaba por el rabillo del ojo, buscando cualquier signo de desafío, cualquier gesto de rebeldía que pudiera interpretar como insubordinación. Era su método,
quebrar psicológicamente a los nuevos desde el primer instante para cimentar una dinámica de poder incontestable. ¿Tiene familia?, preguntó de repente, sin levantar la vista. Tengo una hija, señor. ¿Qué edad? 26 años. ¿Y qué hace su hija? También limpia casas, siguiendo la tradición familiar. La pregunta fue un dardo envenenado, diseñado para causar el máximo dolor. Luz María se detuvo por un instante. Patricio notó la rigidez en sus hombros. Mi hija está estudiando, señor, respondió, su voz era una proeza de autocontrol. ¿Estudiando? ¿Qué estudia? Nuevas técnicas para limpiar mejor que usted. Patricio soltó una carcajada solitaria, deleitándose con la crueldad de su propia ocurrencia. No podía ver las lágrimas que ardían en los ojos de Luz María, ni podía imaginar que su hija, María José, estaba en su último año de residencia en cardiología, siendo una de las estudiantes más brillantes de su generación. Está estudiando para tener las oportunidades que yo nunca tuve, logró responder Luz María, aferrándose a los últimos jirones de su dignidad. Qué conmovedor, comentó Patricio con un sarcasmo espeso. Supongo que hay gente que nunca aprende la lección más básica de la vida, cada quien nace para ocupar su lugar. Los hijos de sirvientas raramente escapan de su destino de ser sirvientes. Esas palabras fueron una puñalada directa al alma de Luz María. Durante 20 años, había trabajado turnos dobles, había sacrificado su salud, había vendido las pocas joyas que heredó de su madre, todo para financiar el sueño de su hija de convertirse en médico. María José desconocía la verdadera magnitud del sacrificio, porque Luz María siempre había insistido en que se concentrara en sus libros, protegiéndola de la cruda realidad de su lucha diaria. Con su permiso, señor, dijo Luz María suavemente, moviéndose a otra área de la oficina para continuar con su labor y para ocultar el dolor que amenazaba con desbordarla. Patricio sonrió para sus adentros, satisfecho. Había logrado su objetivo, establecer su dominio absoluto y encontrar las grietas en el espíritu de esa mujer, grietas que podría explotar en el futuro. Era un maestro de la crueldad psicológica, un experto en desmantelar el alma de las personas sin infringir técnicamente ninguna ley laboral. Durante las siguientes 2 horas, mientras Luz María pulía cada rincón de la oficina hasta dejarlo inmaculado, Patricio continuó su asedio de microhumillaciones. Criticó cómo doblaba un paño. Se quejó de que el aroma de un limpiador era demasiado plebeyo para su sensibilidad. Le ordenó limpiar superficies ya relucientes, solo por el placer de verla obedecer. Pero su momento de mayor gozo llegó durante una importante llamada de negocios. Elevó la voz deliberadamente, asegurándose de que Luz María escuchara cada palabra de su jactancia sobre adquisiciones multimillonarias, sus conexiones en las altas esferas y sus planes para rediseñar el horizonte de la ciudad. Era su forma de restregarle en la cara el abismo insalvable que los separaba. Él, un titán que movía los hilos del mundo, ella, una simple mujer cuyo sustento dependía de limpiar el polvo que él dejaba a su paso. Lo que Patricio no podía saber era que Luz María estaba escuchando con una comprensión que habría hecho estallar su burbuja de superioridad. Reconoció términos de construcción que él usaba de forma incorrecta. Detectó inconsistencias en las cifras financieras que lanzaba al aire con tanta arrogancia. Identificó errores flagrantes en la terminología legal que empleaba para impresionar a su interlocutor. Pero guardó silencio. Continuó con su trabajo, permitiendo que Patricio siguiera pavoneándose en su ignorancia, convencido de estar frente a una mujer simple e incapaz de comprender su complejo universo. Al final de su turno, la oficina de Patricio estaba en un estado de perfección absoluta. Cada superficie resplandecía, cada objeto estaba alineado con precisión geométrica. ¿Terminó?, preguntó Patricio, sin dignarse a levantar la vista de su ordenador. Sí, señor. Todo ha sido completado según sus indicaciones. Veremos. Se levantó e inició una inspección con la meticulosidad de un general, buscando desesperadamente un defecto, una mota de polvo, una excusa para un último ataque. Pero para su frustración, no encontró nada. El trabajo era perfecto.
Aceptable, fue todo lo que concedió, negándole el más mínimo reconocimiento. Gracias, señor. ¿A qué hora me necesita mañana? A las 6 en punto de la mañana. Y espero exactamente este mismo nivel de perfección todos los días. La mediocridad no tiene cabida en mi mundo. Entendido, señor. Que tenga una buena tarde. Mientras Luz María se retiraba, Patricio sintió una extraña insatisfacción. Había esperado quebrar el espíritu de esa mujer con mayor facilidad, pero ella había opuesto una resistencia silenciosa, una dignidad inexpugnable que lo irritaba profundamente. Pero solo era el primer día. Estaba seguro de que, con el tiempo, encontraría la forma de pulverizar su entereza, como lo había hecho con tantos otros antes que ella. No sabía que había subestimado de forma catastrófica a la mujer que acababa de contratar. Y que en menos de 24 horas, esa subestimación no solo estaría a punto de costarle la vida, sino que le arrancaría de cuajo la arrogancia del alma, para siempre. Porque Luz María Santos no era solo una empleada doméstica. Era una mujer que guardaba secretos capaces de derrumbar el mundo de Patricio. Y el destino estaba a punto de revelar, de la forma más brutal, quién de los dos era realmente el ser superior. A la mañana siguiente, la rutina de Patricio comenzó con su precisión militar habitual. A las 5:45 de la mañana, ya estaba en su trono de cuero, analizando los mercados de Asia y diseñando mentalmente las humillaciones del día. Había dormido mal, una extraña agitación relacionada con la nueva empleada lo había mantenido despierto. La compostura de Luz María era un desafío a su autoridad, y eso lo enfurecía. El reloj marcó las 6 de la mañana y la puerta se abrió con el sigilo de siempre. Luz María entró, pero Patricio, con su instinto de depredador, notó algo distinto. Una confianza sutil, una rectitud en su espalda que no estaba allí el día anterior. «Buenos días, señor», murmuró ella, su voz respetuosa pero firme. «Llega tarde», mintió Patricio, mirando su Rolex con exageración. «Son las 6:01. La puntualidad es el pilar de mi imperio». «Le pido disculpas, señor». «Mañana llegaré 5 minutos antes», respondió ella, sin la pizca de ansiedad que él esperaba provocar. Durante las siguientes horas, Patricio se sumergió en su mundo de poder. Mantuvo 3 conferencias telefónicas cruciales, una con inversores de Nueva York, otra con funcionarios del gobierno sobre permisos de construcción y una tercera con sus abogados sobre un litigio que valía una fortuna. Lo que no percibió fue que, durante momentos clave de cada llamada, Luz María detenía su trabajo. Cuando él mencionaba especificaciones estructurales, ella se quedaba inmóvil. Cuando discutía cláusulas legales, sus manos se paralizaban. Y cuando citaba códigos de construcción, ella levantó la vista hacia él por un instante, con una expresión de profundo reconocimiento. Pero Patricio estaba demasiado ocupado inflando su ego para notar esos detalles. Escuchó eso, le dijo a Luz María al colgar, rompiendo sus propias reglas. «Acabo de cerrar un trato de $200 millones mientras usted limpia el suelo. ¿Comprende ahora el abismo que nos separa?» Luz María se detuvo y, por primera vez, lo miró directamente a los ojos. «Comprendo perfectamente la diferencia, señor», respondió con una calma que lo descolocó. «Ah, sí. ¿Y cuál cree que es?» «Usted maneja cifras enormes, señor. Debe ser una responsabilidad inmensa». La palabra responsabilidad sonó casi como una pregunta, pero Patricio estaba demasiado ebrio de su propia importancia para captar el matiz. «Exactamente. Por eso algunos nacimos para gobernar imperios, y otros para limpiar los pisos donde se toman las decisiones». Luz María sintió en silencio y reanudó su trabajo. A las 10:30 de la mañana, una llamada de su socio, Fernando, hizo temblar su mundo. «Patricio, tenemos un problema catastrófico en el proyecto Ciudad Esmeralda», gritó Fernando. «Los ingenieros encontraron errores garrafales en los cálculos de cimentación. Toda la estructura podría venirse abajo». La sangre de Patricio se convirtió en hielo. Ciudad Esmeralda era la joya de su corona, su legado.
Un fallo allí sería su ruina. ¿Qué tipo de errores?, preguntó, su voz un hilo tenso. Los cálculos de resistencia sísmica. Usaron parámetros para un tipo de suelo equivocado. Necesitamos un experto ya, pero los mejores están ocupados por semanas. Semanas de retraso significaban la bancarrota. Millones en penalizaciones, la fuga de inversores, la destrucción de su reputación. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó, desesperado. Hay un especialista, pero cobra $300,000 solo por una consulta de emergencia y no garantiza nada. Mientras Patricio y Fernando discutían, Luz María había dejado de limpiar. Escuchaba cada palabra con una concentración absoluta, sus ojos fijos en un punto invisible, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Los coeficientes de amortiguamiento están mal calculados para suelo tipo S3. Y no consideraron la resonancia entre las torres, explicaba Fernando con jerga técnica. Patricio no entendía los detalles, pero comprendía la magnitud del desastre. Colgó el teléfono sintiendo una desesperación que no había experimentado en décadas. Se hundió en su silla, con la cabeza entre las manos, viendo su imperio desmoronarse. Fue en ese instante de absoluta vulnerabilidad que escuchó una voz suave a su espalda. Disculpe, señor. Levantó la vista, irritado. Era Luz María. Pero ya no era la empleada sumisa. Estaba erguida, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué quieres?, espetó. Escuché su conversación, dijo ella, y su voz había adquirido una nueva calidad, una resonancia de autoridad. Sobre el problema de cimentación sísmica. Creo que puedo ayudarlo. Patricio la miró como si se hubiera vuelto loca. ¿Tú? ¿Ayudarme con un problema de ingeniería estructural de alta complejidad? Sí, señor. El problema que describió su socio no es tan insalvable como parece. Los coeficientes para suelo S3 requieren un análisis de respuesta dinámica, pero existen soluciones probadas. Patricio se quedó petrificado. Las palabras que salían de la boca de su empleada doméstica eran de una precisión técnica que él apenas comprendía. ¿Cómo demonios sabe usted esos términos? Tengo ciertos conocimientos en el área, señor. ¿Qué tipo de conocimientos?, insistió él, su mente en un torbellino. Lo suficientes para resolver su problema. Patricio se puso de pie, incrédulo. ¿Me está diciendo que usted, una limpiadora con estudios primarios, entiende de ingeniería sísmica avanzada? Le estoy diciendo que puedo salvar su proyecto, señor Herrera. Esto es absurdo. Intenta aprovecharse de mi desesperación. Señor Herrera, dijo Luz María, y su voz ahora era la de una catedrática. Las torres de Ciudad Esmeralda tienen 45 pisos. En suelo tipo S3, el periodo de vibración será de 4.5 segundos. Si no ajustan los coeficientes para considerar la interacción suelo-estructura, las torres entrarán en resonancia durante un sismo de magnitud 7.5 o superior, y colapsarán como un castillo de naipes. El silencio fue atronador. Patricio la miraba, boquiabierto, procesando la transformación. ¿Cómo? No pudo terminar. La solución requiere recalcular las fuerzas sísmicas usando el método de análisis modal espectral y probablemente añadir amortiguadores viscosos en los pisos superiores, continuó ella, como si estuviera dictando una clase. Patricio se desplomó en su silla. ¿Quién es usted, realmente? Luz María lo miró, y en sus ojos vio una vida de luchas y secretos. Soy la mujer que necesita este trabajo para que su hija pueda comer. Pero también soy alguien que no puede quedarse callada viendo cómo un error de cálculo destruye el trabajo de miles de personas. Pero, ¿cómo sabe todo esto? Eso no es lo importante ahora, respondió ella. Lo importante es que Ciudad Esmeralda puede salvarse, y no le costará $300,000. Patricio se quedó en silencio, su cerebro empresarial en cortocircuito. Era imposible. Pero la precisión de sus palabras era irrefutable. ¿Está segura de lo que dice? Completamente. ¿Y podría explicarle esto a mis ingenieros? Luz María sonrió por primera vez.
Una sonrisa que contenía un universo de conocimiento oculto. Puedo hacer más que eso, señor Herrera. Puedo mostrarles exactamente cómo solucionarlo. Patricio se dio cuenta de que la mujer a la que había pisoteado durante 2 días poseía la llave para salvar su imperio. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque usted nunca me preguntó qué sabía hacer, respondió ella, con una gentileza que era la más devastadora de las críticas. Solo me preguntó hasta qué año de primaria había llegado. La implicación lo golpeó con la fuerza de un huracán. Había medido el universo de una persona con la regla de 1 centímetro. ¿Y qué quiere a cambio? Luz María lo miró, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y esperanza. Solo quiero que me trate con el respeto que merece cualquier ser humano. Nada más. Patricio sintió algo removerse en el desierto de su pecho. Por primera vez, necesitaba desesperadamente a alguien a quien había considerado un 0 a la izquierda. Y esa persona le pedía algo tan básico, tan fundamental, que la vergüenza lo quemó por dentro. De acuerdo, dijo finalmente. Si puede resolver esto, le prometo que las cosas van a cambiar. No sabía que Luz María Santos estaba a punto de demostrarle que había estado compartiendo su aire con una de las mentes más brillantes de su campo. Y que el respeto que ella pedía sería solo el primer pago de una deuda que transformaría su vida para siempre. La sala de conferencias del piso 45 era un escenario surrealista. Patricio Herrera, en la cabecera de la mesa de mármol, estaba flanqueado por sus 5 ingenieros más veteranos. De pie, junto a una pizarra digital, todavía con su uniforme de limpieza, se encontraba Luz María Santos. La tensión era tan densa que se podía cortar. Señores, comenzó Patricio, su voz delatando su nerviosismo, los he convocado por la crisis en Ciudad Esmeralda. Esta persona tiene algunas ideas. Roberto Mendoza, el ingeniero jefe, un hombre con 3 décadas de experiencia, miró a Luz María con mal disimulada condescendencia. Don Patricio, con todo respeto, ¿estamos escuchando sugerencias del personal de limpieza para una crisis de esta magnitud? Roberto, solo escucha, replicó Patricio, él mismo luchando contra la incredulidad. Luz María se acercó a la pizarra y, sin preámbulos, comenzó a trazar ecuaciones complejas con una fluidez que dejó a los ingenieros boquiabiertos. El problema fundamental, comenzó, su voz ahora despojada de toda sumisión, no es solo el uso de coeficientes incorrectos. Es que no consideraron el efecto de interacción dinámica entre las torres. En un suelo como el S3, el efecto de resonancia cruzada puede amplificar las fuerzas sísmicas hasta en un 40%. Roberto Mendoza se inclinó, su escepticismo inicial dando paso a una intensa curiosidad. ¿Está sugiriendo un problema de acoplamiento modal? Exactamente, respondió Luz María, dibujando diagramas de fuerzas con la precisión de un libro de texto. La doctora Carmen Valdés, la experta en sismología del equipo, se puso de pie. Un momento. ¿Cómo sabe usted sobre acoplamiento modal en estructuras gemelas? Es un área de investigación de nicho. Luz María hizo una pausa. He tenido experiencia en el campo. En lugar de dar más detalles, continuó llenando la pizarra con fórmulas de análisis dinámico no lineal. La solución requiere 3 modificaciones: instalar amortiguadores de masa sintonizada en los pisos superiores, ajustar la rigidez estructural de una de las torres e implementar un sistema de control semiactivo. El silencio en la sala era absoluto. Los ingenieros intercambiaban miradas de puro asombro. Señora, comenzó Roberto, lo que acaba de proponer es de una sofisticación técnica que requiere años de estudio. ¿De dónde obtuvo este conocimiento? Luz María miró a Patricio, quien observaba la escena como si estuviera en un sueño. ¿Realmente importa de dónde lo aprendí?, preguntó ella suavemente. Lo que importa es si la solución es correcta. Por supuesto que importa, exclamó la doctora Valdés. No podemos basar una modificación multimillonaria en la sugerencia de alguien sin credenciales. Tiene razón, asintió Luz María. ¿Tienen software de modelado computacional? Sí, ETAP SysApp 2000, respondió otro ingeniero. Perfecto. Permítanme demostrarles la validez de mi propuesta.
Durante las siguientes 2 horas, Luz María se sentó frente al ordenador y obró un milagro. Construyó modelos tridimensionales, implementó sus soluciones y corrió simulaciones que confirmaron matemáticamente cada una de sus afirmaciones. Patricio la observaba, su mundo puesto del revés. La mujer que limpiaba sus suelos demostraba una competencia superior a la de consultores que cobraban fortunas por hora. Los resultados son inequívocos, anunció Luz María. Las modificaciones propuestas reducen las fuerzas sísmicas en un 35% y elevan el factor de seguridad muy por encima de los requerimientos del código. Roberto Mendoza revisó los datos, incrédulo. Esto es brillante. No solo resuelve el problema, hace que las torres sean más seguras de lo que jamás planeamos. ¿Cuál sería el costo?, preguntó Patricio, recuperando la voz. Aproximadamente $1,500,000, respondió ella, comparado con los 50 millones que habría perdido. El asombro en la sala se transformó en un respeto reverencial. Señora Santos, dijo la doctora Valdés, su tono completamente cambiado. Necesito preguntarle directamente. ¿Cuál es su formación académica real? Luz María miró a Patricio, quien asintió, dándole permiso para revelar su verdad. Tengo un doctorado en Ingeniería Estructural de la Universidad Nacional, con especialización en dinámica de suelos y análisis sísmico, dijo con calma. También una maestría en matemáticas aplicadas y 18 artículos publicados en revistas internacionales. La revelación fue una explosión silenciosa. Los ingenieros la miraban con una mezcla de admiración y vergüenza. Patricio sintió que el suelo se hundía. Había humillado a una de las ingenieras más calificadas del país. Doctora Santos, exclamó Roberto. ¿Es usted la autora del famoso paper sobre interacción sismo-suelo-estructura? Sí, respondió ella. Ese artículo cambió los criterios de diseño en toda Latinoamérica, añadió la doctora Valdés. Lo uso como lectura obligatoria en mis clases. Patricio se levantó, sus piernas temblaban. ¿Por qué?, susurró con la voz rota. ¿Por qué trabaja como empleada doméstica si es todo esto? Luz María lo miró, y en sus ojos vio una vida de injusticias. Porque a veces, la vida te obliga a aceptar trabajos muy por debajo de tus capacidades para sobrevivir. Hace 3 años, perdí mi puesto en la universidad. Mi investigación amenazaba los intereses de ciertos contratistas poderosos. Me hicieron la vida imposible hasta que renuncié. Me pusieron en una lista negra. Cuando mis ahorros se agotaron pagando los estudios de medicina de mi hija, tuve que aceptar lo que fuera. Patricio sintió una náusea profunda. Su hija, la que está estudiando. María José se graduó como cardióloga el mes pasado, sonrió Luz María con un orgullo que iluminó su rostro. Es residente en el Hospital Central. Ella no sabe que he estado limpiando oficinas para pagar su carrera. Cree que tengo un trabajo administrativo. La historia era un testimonio devastador. Doctora Santos, dijo Roberto Mendoza, sería un honor trabajar bajo su supervisión en este proyecto. Un momento, intervino Patricio, su mente trabajando a toda velocidad. Doctora Santos, no puede seguir en su puesto actual. Señor Herrera, necesito este trabajo, respondió ella. Sí que tiene otras opciones, dijo Patricio con una firmeza nueva. Le ofrezco el cargo de directora de Ingeniería Estructural de mi empresa. Salario de $200,000 anuales, beneficios completos y autonomía total. ¿Por qué haría eso?, preguntó Luz María, cautelosa. Porque he sido un completo imbécil, admitió Patricio, y la humildad en su voz era genuina por primera vez en décadas. Pasé días humillando a alguien infinitamente más valioso que yo. No puedo borrarlo, pero puedo intentar repararlo. No necesito reparación, señor Herrera. Solo necesito dignidad. Entonces eso tendrá. Dignidad, respeto y el reconocimiento de quién es usted realmente. Acepto el puesto, dijo Luz María finalmente. Pero con una condición. La que sea. Quiero implementar un programa para identificar y ayudar a otros profesionales como yo, gente calificada que el sistema ha dejado atrás. Hecho, respondió Patricio sin dudar. Con presupuesto ilimitado.
Mientras los ingenieros rodeaban a Luz María, discutiendo detalles técnicos, Patricio se dio cuenta de la lección que acababa de recibir. La inteligencia y la dignidad no entendían de estatus social. Y él la había aprendido de la forma más humillante posible, siendo salvado por la persona a la que había considerado basura. Su vida acababa de cambiar, y la transformación apenas comenzaba. El día 88 del desafío de 90 días, la empresa de Patricio Herrera era un hervidero de éxito. La productividad se había disparado, los costos se habían desplomado, y la moral de los empleados estaba por las nubes. Pero esa mañana, Patricio sentía una presión extraña en el pecho, una inquietud que atribuyó al estrés de la presentación final del lunes. ¿Estás bien?, preguntó Luz María al entrar en su oficina. Sí, solo cansado, mintió él. ¿Has sentido presión en el pecho?, insistió ella, su mirada ahora más clínica que corporativa. Un poco. Estrés, supongo. Patricio, ¿cuándo fue tu último chequeo médico? Hace años. ¿Por qué? Porque tienes 52 años, has vivido bajo estrés extremo y esos son síntomas preocupantes. Mi hija es cardióloga, he aprendido a reconocerlos. Justo entonces, una punzada aguda le robó el aliento. Se agarró al escritorio, sintiendo una banda de acero apretándole el torso. Patricio, Luz María corrió a su lado, su reacción fue inmediata y profesional. No puedo respirar, jadeó él. Ella le tomó el pulso con la precisión de un experto. Patricio, escúchame. Creo que estás teniendo un infarto. Siéntate en el suelo, ahora. Él obedeció, el pánico apoderándose de él. El dolor se extendía a su brazo izquierdo. Iba a morir. Luz María le aflojó la corbata, le dio 2 aspirinas para que las masticara y llamó a emergencias, proporcionando un informe médico impecable que dejó al operador atónito. Sabía que la ambulancia tardaría al menos 20 minutos en llegar a ese piso. 20 minutos que Patricio podría no tener. Se concentró en él, monitoreándolo. ¿Cómo sabes hacer todo esto?, preguntó él, confundido. Luz María lo miró, y en sus ojos vio una lucha interna. Porque no solo soy ingeniera, Patricio. También soy médica. El shock de la revelación eclipsó momentáneamente su dolor. ¿Qué? Tengo un título en medicina, con especialización en medicina interna. Practiqué durante 8 años antes de cambiar a ingeniería. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque ya habías tenido suficientes sorpresas con mi currículum, respondió ella, sin dejar de tomarle el pulso. Patricio sintió una nueva oleada de dolor, esta vez en el alma. La mujer que había salvado su empresa y a la que había humillado por su supuesta ignorancia, ahora estaba salvando su vida. ¿Por qué dejaste la medicina? Vi demasiados hospitales mal construidos colapsar durante terremotos, matando a los pacientes que había luchado por salvar. Decidí que podía salvar más vidas asegurándome de que los edificios no se cayeran. El dolor en su pecho se intensificó. Luz María, creo que me estoy muriendo. No, dijo ella con una firmeza absoluta. No te voy a dejar morir. No después de todo lo que hemos logrado. Durante los siguientes minutos, que parecieron una eternidad, Luz María usó todo su conocimiento para mantenerlo estable, aplicando técnicas de reanimación preventiva, hablándole para mantenerlo consciente. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo ella mientras trabajaba. Hace 3 meses, fantaseé con dejarte tener un infarto por lo cruel que fuiste conmigo. Y ahora estoy usando todo lo que sé para salvarte. A pesar del dolor, Patricio sonrió débilmente. ¿Y por qué me salvas? Porque descubrí que debajo de toda esa arrogancia, había una persona capaz de cambiar. Y las personas que pueden transformarse son demasiado valiosas para perderlas. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a un paciente estabilizado por una doctora improvisada que les entregó un informe completo. ¿Es usted su médico personal?, preguntó el jefe de paramédicos, impresionado. No. Soy su empleada, respondió ella, dejándolos perplejos. Mientras lo subían a la camilla, Patricio le agarró la mano. Gracias, susurró. Por salvarme la vida, y por salvar mi alma. De nada,
respondió ella. Ahora tienes la responsabilidad de cuidar ese corazón y usar el tiempo extra que te he dado para seguir cambiando vidas. 3 meses después, Patricio se ajustaba la corbata frente al espejo. No se preparaba para una junta, sino para inaugurar el Centro de Desarrollo de Talento Luz María Santos. Su rostro había perdido la dureza de antaño, ahora reflejaba una serenidad ganada a pulso. Luz María entró, radiante. ¿Listo para el gran día? Más que nunca, respondió él. El salón principal era una celebración de la transformación. Empleados que antes eran invisibles ahora lideraban departamentos, irradiando una confianza nueva. Carlos Mendoza, el antiguo técnico de mantenimiento, ahora director de innovación, lo saludó con lágrimas en los ojos. Por primera vez en años, puedo decirle a mi hijo que estoy orgulloso de mi trabajo. Entonces, una joven elegante se acercó. Patricio, te presento a mi hija, la doctora María José Santos. Patricio estrechó la mano de la cardióloga, y durante la conversación que siguió, Luz María finalmente le reveló toda la verdad a su hija. «Mamá, ¿cuántos sacrificios más hiciste por mí?», preguntó María José, llorando. «Todos los que fueron necesarios», respondió su madre. Llegó el momento del discurso de Patricio. «Hace 6 meses», comenzó, «yo era un hombre rico, poderoso y absolutamente miserable. Mi alma estaba perdida. Entonces, una mujer extraordinaria me salvó. Luz María Santos no solo salvó mi empresa, me salvó literalmente la vida durante un infarto. Pero lo más importante, me enseñó que el verdadero poder reside en ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial». Anunció la creación de la Fundación Herrera Santos, dotada con $200 millones para replicar su modelo de valoración del talento en toda Latinoamérica. La ovación fue ensordecedora. Más tarde, en la tranquilidad de la oficina, los 3 brindaron. «Mamá», preguntó María José, ¿alguna vez te arrepientes de haber dejado la medicina? Luz María miró a su hija y a Patricio. «Durante años, sí. Pero ahora me doy cuenta de que solo expandí mi definición de sanar. Antes salvaba vidas una a una. Ahora, estamos sanando sistemas completos, curando organizaciones que desperdiciaban vidas humanas». Patricio levantó su copa. Por la medicina organizacional, por la dignidad humana y por las segundas oportunidades. Habían demostrado que nunca es tarde para cambiar y que las lecciones más profundas a menudo provienen de las fuentes más inesperadas. La empleada doméstica le había enseñado al millonario que la verdadera riqueza se mide en las vidas que se tocan, y que la historia más poderosa es aquella en la que finalmente vemos, valoramos y honramos la humanidad en aquellos a quienes habíamos hecho invisibles.